se terminó el año también para el polo de ladrillo, porque este domingo se jugaron los últimos torneos en la mejor superficie Y para nosotros sí. que tiene el tenis, por supuesto. Justamente uno de los grandes ausentes fue nuestro amigo Carlitos, que Sí. se lo extrañó bastante en la gira de polo de ladrillo. Sí, sí. Y nosotros estábamos de duelo un poquito. Sí. Porque- Vinimos de negro, bueno, vos medio de azul. Más o menos. Y duele. Un minuto de silencio, ¿no? Por el Clay que se nos fue hasta febrero. O sea, ¿cuántos meses faltan para ver un torneo Bastantes. ATP WTA en Clay? Bastante. Tenemos Challengers, obviamente. O sea, no es que no se juega, Sí, sí. no es se que- juega más en la superficie, pero el circuito grande Lo no despidió. vuelve hasta febrero. Se jugaron torneos hasta este domingo. Se jugó Kitzbühel en Austria, ganó Quentin Alice, el francés. Se jugó en Estoril, ganó Vanache, el francés. 2 franceses ganando. Tremendo. Así que nada, hasta ahí le dimos punto final Sí. a la gira. Bueno, a la gira no, a los torneos. A los de torneos, sí, polo porque la ladrillo. gira está medio repartida. Claro, Hay sí. varios momentos del año donde se juega, pero bueno, ya. de En acá- WTA se jugó en Hamburgo y Praga, todo en Europa, digamos. Y hasta Y la acá, parte de Sudamérica ya vino a principio de año. sí, en febrero. Febrero. Hace bastante. Ya pasó hace bastante. Así que bueno, como primer debate para tener el día de hoy, nos vamos a meter en lo que fue el Un 2026 del polo de ladrillo, porque en total a nivel ATP al menos se jugaron 19 torneos. Y te traigo una particularidad: hubo un solo jugador que ganó más de un título en la superficie. Increíble. Y a Jannik Sinner, por supuesto, Sí. que ganó 3 Master 1000. O sea, los únicos Master 1000 que se juegan en polo de ladrillo se los llevó el mismo jugador. Juan Macerundo los encargó de que no se gane. se lleve además Roland Garros. Que bueno, este año Polo Ladrillo nos dio un nuevo campeón de la Slam. Así es. Un Roland Garros bastante alocado. Y campeona Y- también. Sí, campeona también. Y esta que marcás es una particularidad que en los últimos años no estábamos tanto acostumbrados, obviamente del retiro de Rafa para acá, que parece que fue hace poco, pero ya pasaron sus años. Por ahí nos acostumbramos un poco más, pero antes, como que la gira de polvo, siempre la mayoría de los torneos lo ganaba el Sí, señor Rafael Nadal. el mismo. Entonces, no es tan común que pase esto. Y bueno, creo que también un poco tiene que ver con que Carlos estuvo lesionado, porque quizá hubiese repartido un poco más. Sí, Pero bueno. recordemos la lesión de Alcaraz, llega en Barcelona. Él juega a Monte Carlo, llega hasta la final, pierde con Sí. Sinner. Después juega a Barcelona y ahí es donde se Ahí lesiona. Donde Sí, se sí. lesiona y no vuelve a jugar. De hecho, no volvió no. a la actividad. No jugó a Madrid, no jugó Roma, De no hecho- jugó Roland Garros, no jugó Wimbledon. En Barcelona se retiró Dio walkover. Sí, eso, sin jugar. O sea, le gana a ganó un partido le y- gana a Virtanen y da walkover contra Mahach, creo. Sí, sí. Eh, Y bueno, ya sabemos que es una lesión encima jodida. Nosotros, en Argentina Sí. la sufrió bastante con Del Potro. Y bueno, mismo siendo más acá en el tiempo, un jugador que se retiró por algo en la muñeca fue Dominic Thiem. sí, Así que esperemos que Carlitos no tenga muchas consecuencias en su juego y se pueda recuperar bien, porque es una zona fundamental para jugar el tenis. otro fenómeno en polo de ladrillo, Sí. Dominic Thiem, que paradójicamente no ganó su mejor título en esa superficie, pero Sí, sí. si había que elegir Estuvo una ahí. superficie para el austríaco, No, y que posiblemente, si la salud lo hubiese respetado, este Roland Garros, con la edad que tenía él, podía haberlo peleado tranquilamente. sí, no, Tiene- quizás, Obvio. Es todo un hipotético caso. quizás. Es contrafáctico porque, bueno, es imposible de comprobar. Es un poco mayor que Zverev igual. Pero tiene 32, creo. A ver, ya es que no recuerdo la edad Es muy- exacta. o sea, es muy joven. es de la camada de Schwartzman, me parece, ¿no? Sí. Es 93, es un año menor que Schwartzman, tendría, o tiene, mejor dicho, 33, Claro. digamos. Eh, Cumple en septiembre, así que 32. 32 es una edad, sobre todo Sí, hoy en día. todavía podés. Hoy en día, con lo que han avanzado los cuidados, la preparación física y demás, como que se corrió eso Sí. un poquito y un tiempo sano podía haber peleado. Podría tranquilamente haber Roland Garros. peleado. De hecho, se habló un poco porque estaba en la tribuna, me parece, o Sí, estuvo viendo sí, y, apareció. y la gente decía justamente eso y el dolor de tenerlo tan joven, por así decirlo, para una carrera tenística, ya fuera de las canchas y en una tribuna y no jugando con el tenis que tenía para desplegar. Sí, bueno, son cosas que nunca sabremos porque lamentablemente Dominic Thiem No está más. ya se retiró, ya no juega al tenis profesional.
De lo que sí podemos charlar, que me parece algo peculiar, decías ahí, Alexander Zverev ganó Roland Garros, su único título en la superficie en el año fue ese. Y Mirra Andreeva, que ganó Roland Garros en la rama femenina, ganó además el WTA 500 de Linz. Así que son 2 torneos para la rusa, uno solo para Zverev. Creo que cualquiera firma la gira de polvo de Zverev, ¿no? Sí, porque además llega a la final Madrid y... Sí, pero sacando los resultados de otro torneo, si te dicen ganás solo un torneo pero el Roland Garros, sí, creo que cualquier tenista del mundo lo firmaría. Sí, sí, por supuesto. Ahí aprovechó su máxima oportunidad. Era su oportunidad más clara. Y sí. No iba a tener nada más accesible que lo que tuvo. No, después tuvo... Que no era fácil. En Wimbledon tuvo... Era lo mejor que iba a tener. En Wimbledon tuvo hasta la final quizá también un cuadro no tan complicado, no tan complejo, que lo aprovechó hasta que, bueno, llegó Sinner y le ganó la final. Pero sí, claramente lo que hizo bien Zverev en Roland Garros, que ya lo hemos hablado, fue soportar el peso de la presión. Una vez que Sinner se fue del torneo, todos los cañones apuntaban a eso, y ese fantasma de que era su única chance de ganar un Grand Slam, o por lo menos de ganar su primer Grand Slam, no había mejor chance que esa, y él no le pesó esa presión y lo pudo sacar adelante bastante bien. Sí, bueno, Madrid fue finalista, como decíamos, pierde con Sinner 6-1, 6-2, fácil. Sí, paliza. Y en Roma, ¿te acordás que pierde con Darderi? Fue ese partido bastante loco. Sí. 1-6, 7-6, 6-0. Tremendo. Para Darderi. Después de Darderi pierde fácil en... Darderi pierde con Hodar. No, perdón, con Casper Ruud. Le gana a Rafael Hodar y después pierde con Casper Ruud. Sí, el día de las gafas, sí. Y que se olvida de saludar o de agarrarle, ¿no?, la mano a una de las nenas que entraba con él. Creo que eran semis, ¿no? Sí, semifinales. Sí, semifinales. Sinner le gana a Ruud la final. Bueno, justamente Darderi y Zverev son los 2 jugadores con más victorias en la temporada. Ahora lo vamos a ver bien en la placa, pero Darderi terminó con 22 victorias a nivel ATP en todo el año. Zverev terminó con 20. Por supuesto, después ahí entra otra capa de análisis, que es la efectividad, ¿no?, que tuvieron. Porque una cosa es ganar 22 partidos jugando casi todos los torneos disponibles en polvo ladrillo, como hizo Darderi. Otra cosa es ganar 20, como hizo Zverev, más reducido. Más reducidos. De hecho, si vamos a la letra chica del porcentaje de efectividad, el número 1 es Jannik Sinner. Claro. Por supuesto, porque perdió un solo partido. Increíble. Aquel con Juan Manuel Cerúndolo. Después ganó todos los partidos que tenía sobre polvo ladrillo. No pudo con la compu. No pudo. Lo hackearon, podríamos decir. No sé. Sí. Le rompieron la Matrix. A ver si tenemos la placa de las victorias. Así repasamos, Mati, uno por uno. Decíamos, Luciano Darderi, el que más triunfos tiene. Ya nadie lo va a superar. Al italiano nacido en Villa Gesell, que fue campeón en Santiago y que jugó en Estoril jugó hasta el... Jugó prácticamente todos los torneos posibles. Jugó casi todos, sí. Un tipo que aprovecha muy bien los torneos 250 sobre polvo ladrillo. Siempre encuentra la forma de meterse hasta semis o hasta la final. Más allá de que tiene solamente el título en Santiago, lo hizo muy bien después en casi todos los torneos que jugó. De hecho, porque más allá de la cantidad de torneos que jugó, ganar 22 partidos quiere decir que en todos los torneos fuiste medianamente protagonista. Sí. Por lo menos en varios debe haber llegado a cuarto final o semifinal. En Estoril hizo semifinales, claro. Pierde con Blocks. En Bostad llega hasta la final, pierde con Rublev. Después decíamos, en Roland Garros pierde en segunda ronda con Comesaña. Mira, podría haber hasta ganado un par de partidos más, te diría. En Hamburgo va hasta cuarto de final, pierde con De Minaur. En Roma habíamos dicho semifinales contra Ruud. En Madrid pierde con Fran Cerúndolo en segunda ronda. En Múnich también segunda ronda con Kopriva. Juega a Monte Carlo, se va en primera. Bueno, había arrancado un poco complicada su gira de polvo ladrillo, después remontó. Yo creo que lo que más el punto negro de su gira debe haber sido Roland Garros, porque bueno, irte en segunda ronda y
contra el rival que perdió, que sabemos que Franco Mesaña está teniendo su mejor temporada. No. Creo que debe haber sido un golpe duro para Darderi, pero bueno, en general creo que la gira de Polo para él fue bastante buena e importante porque fue lo que dio el colchón de puntos de tener el ranking que tiene hoy. Sí, y si recordamos a principio de año cuando lo escuchamos, mejor dicho, en conferencia de prensa en Buenos Aires, que su objetivo era ser top 10, no estuvo tan lejos. Claro. O sea, tocó el número 16 del mundo, está bien, le faltaban 6 lugares más, pero en el acumulado Sí, estaba un está poco más acercando. arriba. Creo que llegó a estar 11, 12. Bueno, sigue teniendo una buena perspectiva. Bueno, segundo lugar para Zverev, decíamos las 20 victorias ahí con el título en Roland Garros. Rafael Hodar con 19. Este creo que es el nombre más sorpresivo, no por la calidad de jugador que es, sino porque irrumpió muy rápido en el circuito y hace Sí. prácticamente un año nadie sabía, No, no teníamos mucho nombre de Rafael Hodar, y bueno, que se meta en prácticamente su primera gira de Polo Ladrillo, tercero con 19 victorias, habla de sí. un jugador que vino acá a hacer ruido y de Que también tiene su título ATP en el bolsillo. Sí. Ganó Marrakech a Marco Trungeliti. La final. Bueno, Sinner aparece ahí con 18, claro que sí, porque bueno, los Sí. títulos en Roma, Monte Carlo, Madrid, más bueno, esa segunda ronda en Roland Garros, bueno, le hubiera sobrado, ¿no? Para Sí, ser sí, el sí. líder de la tabla, hasta que O sea, sí, llegó la compu. llegó la compu y llegó el calor. Quizás Sí. si el día ese con el segundo estaba anulado el día, estábamos hablando de que Sinner se iba de la Sí. gira de Polo sin perder un partido. Y mirá quiénes pero- aparecen ahí. Resaltados, por supuesto, Y porque son los nuestros. Porque son de los nuestros. Tomás Echeverry con 18 victorias y Mariano Navone con 17. Gran temporada para Sí. los dos. Creo, Los dos con su primer título sí, ATP. sorprende un poco lo de Tommy viéndolo hoy porque daba la sensación de que había sido peor la gira, pero Sí. claro, al principio de año Sumó mucho. le fue muy bien. El final de la gira no, y este último tramo de la temporada no está siendo bueno, No. y es lo que por ahí sorprendería verlo ahí, pero claro, su arranque de temporada fue muy bueno y ese título que hizo en Río fue, ¿no? En Río. En Río es muy importante y bueno, lo tiene ahí en el bolso. Sí, venía en una curva descendente que de repente, bueno, repuntó un poco en Kitzbühel la semana pasada. Le puede ganar un buen partido a Nacho Buse. Y bueno, después, nada, terminó perdiendo. Creo que contra Bublik, sí, contra Bublik. Sí. En las semifinales, un rival. Sí, Eh, y además ya semifinales, ya es otro tipo de torneo Es que, otro que el venía cantar. haciendo. Claro. Bueno, Ruth también con 17. Siempre aparece Casper Siempre acá. aparece, lógicamente Y va a ese aparecer. es su etapa favorita del año por lejos. Sí. Por el ladrillo es su especialidad. Ruth, que igual no ganó ningún título ATP en la superficie, sí lo hizo Rublev, el que decíamos en Bostad, y ahí no aparece en la placa, pero tenemos con 15 victorias también a Tabilo, a Fran Cerúndolo, a Thiago Tirante, Mirá. increíble lo de Tirante, bastante destacable, y Alexander Blox, el tenista belga. Bueno, muy bueno lo de Tirante también. Sí, Me sí, parece. sí, ni hablar. Con 15 victorias, a la par de Fran Cerúndolo, por ejemplo. Nada, muy destacable lo de Tirante. También, Mati, tenemos para ver un repaso de todos los torneos en general. Ahí tenemos el pantallazo general de quién ganó cada torneo, pero habíamos dicho, ¿no? En Buenos Aires se lo llevó Cerúndolo, Río se lo quedó Echeverry, Darderi se llevó el ATP de Santiago, los Master 1000 fueron todos para Sinner. Ahí está, mirá. Mariano Navone Bucarest. Sorprende la cara de Shelton ahí, ¿no? Sí, Ben Shelton ganando en Múnich. Arthur Fils se llevó a Barcelona, por ejemplo. Sí, es verdad. Además, hay que mencionar, aparece Tommy Paul ahí, le ganó la final a Burruchaga. Uy, ¿te acordás de Sí. esa final durísima? Durísima. Para Burro. Aparece Lerner Tien ahí también, le ganó la final a Navone en Ginebra. Podría haber tenido dos, Mariano. Podría haber tenido dos Navone. Podría aparecer Burruchaga también en esta placa. Aparece Nacho Buse. Sorprende mucho la última fila también. Sí. Sobre todo Tsitsipas, que haya ganado un torneo ATP en el 2026. Tsitsipas ganó Gstad. Mérida se llevó Umag.
y Alice y Banash Sí, los que no nombramos estaban, franceses. no estaban en los planes de nadie. Y muy bien el Colo Buse también. El apareciendo Colo Buse ahí. ganando un 500, Sí, además muy uno de bien. los torneos más importantes del año. ¿Y qué más aparece ahí? Bueno, Zverev con su Bueno, Zverev. Roland Garros. Y apareció Rublev. Y apareció Rublev. Bueno, hasta esos los 19 campeones de la temporada. Un poco 2026. repartido, como habíamos hablado. Repartidísimo. O sea, Sí, salvo sí. Cine que se llevó los 3 Master 1000, el resto un poquito para todos. Sí. O sea, oportunidades hubo. Sí, ni hablar. Incluso de estos, Manash, Alice, Mérida, Navone, Echeverry, Buse, Muchos son su primer título. todos ganaron un título ATP por Sí. primera vez. Sí, bueno, Rafa Joder también. Lear Martín creo que ya tenía. Pero nada, Sí, ni hablar que fue una gira que dio oportunidades. Un poco lo hablamos, ¿no? Creo que no esté Alcaraz abre también un poco el panorama para el resto del circuito que no es Sinner. Y los torneos 250, que son los que en general no juegan los top, son los torneos que son para aprovechar y que también son menos partidos. Entonces, si tenés una buena semana y buenas sensaciones, podés irte con un título, como algo parecido como le pasó al Colo Buse en Hamburgo, que por ahí jugó el mejor tenis de su carrera por ahora y logró un ATP 500, así que son torneos para aprovechar. sí, yo creo que a esta altura podemos hablar de una gran temporada 2026 de polvo de ladrillo para los sudamericanos. Sí, Porque además de lo que mencionamos de los campeones, Cerúndolo en Buenos Aires, Echeverry, Navone, el Colo Buse, tenemos que hablar de una gran temporada de Thiago Tirante, ahí con 15 victorias en total en distintos torneos, se pudo asentar a nivel ATP. Dani Vallejo lo mismo, Tabilo, que lo mencionaste ahí, tiene 16 victorias o 15 también. Tabilo con 15, además finalista en Río. Nacho Buse ganando su primer ATP. Hugo Carabelli, que siempre tiene buenos resultados en la superficie, capaz no fue de los más Bueno, destacados. Fonseca llegó a cuarto de final de Roland Garros, Fonseca, cuarto ganándole finalista. partidos muy importantes como a Djokovic, Sí. remontando un 2-0 Y a a Casper Casper Ruud. Perdió con Mensik en un partido que fue palo y palo, no es que fue superado tampoco. Por ahí lo de Fonseca quedó el asterisco negativo en Río, jugando en su casa, que creo que se fue en primera ronda o le fue Perdió mal. con Nacho Buse. Perdió con Nacho Buse, después ganó el dobles, pero bueno, sabemos que no es el mismo nivel de jerarquía, por así decirlo, ganar doble que el single. Pero sí, en líneas generales creo que fue una muy buena gira para el tenis sudamericano, como suele ser, ¿no? El Polvo de Ladrillo es el momento de la temporada para que los nuestros y los sudamericanos puedan hacer puntos, porque bueno, es la superficie en la que estamos más habituados y acostumbrados a jugar acá. Sí, sí. Seguimos con el racondo, decíamos, Trungeliti jugó su primera final ATP esta temporada, lo hizo sobre Polo Ladrillo, por supuesto, en Marrakech. Juan Macerúndolo también, si bien había arrancado un poco flojo, hizo un gran Roland Garros. Sí. También había ganado partidos en Monte Carlo, ¿te acordás ese recordado partido que pierde con Bacherot? Sí. Después remonta un poco hace unas semanas en Stade, llegando a semifinales, ganando la Casper Ruud por segundo año Sí. consecutivo. Lástima hasta semifinales que se le escapó ahí, tuvo Sí, chances sí, y con no Collignon lo pudo. sacó para Sí. partido 2 veces. Sí, no lo pudo cerrar, pero sí, claramente para Juanma también fue de menor a mayor la gira, así que creo que se va con buenas sensaciones. y hay que sumar, por ejemplo, Lautaro Midón ganando su primer partido ATP, lo hizo en Bostad. Gonzalo Bueno también jugando su primer ATP este año en Estoril y ganó partido. También Juan Prado Ángelo, el boliviano, también lo hizo en UMAG, creo. Sí, hay muchos. Hay sí. muchos. Y nada, es lo que mencioné recién, creo que es el momento de la temporada para aprovechar y lo están haciendo los nuestros, así que por ese sentido bien y ojalá sea una tendencia que se mantenga todos los años. Te sumo, en la rama femenina también, Solana Sierra, que había arrancado un poco floja la temporada, remontó también Sí. a partir del polvo de ladrillo, ganó partidos en Roma, ganó partidos en Madrid, ganó partidos en Roland Garros. Está bien, después se le escaparon algunos. Bueno, con Cistea que se fue 6-0, 6-0. A Coco Gauff la tuvo contra las cuerdas y no le pudo ganar, pero también es súper valorable
llegar a ese momento contra Coco. Camilo Osorio, que también está levantando un poco. Emiliano Arango se quedó. Pero tenemos que hablar de una gran temporada. La verdad, yo le pondría una calificación alta. Entre 7-8, me parece que está 7.50. Que está bien. 7.58 para mí está muy bien, teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de las cosas que se lograron. Títulos, finales, resultados destacados en Grand Slam, que fue el de Fonseca en Roland Garros. Presencia destacada en casi todos los torneos ATP, porque salvo alguno que no haya llegado un sudamericano a cuarto de final es raro. En los 250 casi siempre tenemos algún sudamericano en cuarto de final y en instancias mejores también. Así que muy, muy destacable todo, Mati, me parece. Sí, coincido con la conclusión final, con el análisis, así que, como dije, esperemos que esto de el tenis sudamericano sobre polvo de ladrillo se mantenga en la temporada y sea algo habitué como pasó este año, ¿no? Sí. Así que yo cierro en 7.50. Quizá para el 8 me falta un poquitito más, pero un 7.50. Un título más te falta. Y por eso. Siempre pedís un poco más. Y ya que estamos, ¿o no? Bueno, hasta ahí el repaso del polvo de ladrillo. Por supuesto, la superficie que más nos gusta, no solamente porque le va mejor a los americanos, sino porque vemos el tenis. Es lo que estamos acostumbrados. En su máxima expresión. Acá se juega el tenis en polvo de ladrillo. Es la realidad. Es la realidad. Así que bueno, volvió el tenis a Norteamérica, eso sí, se juega sobre cemento. Además, ahí, en polvo de ladrillo se da más peloteo, se dan puntos un poquito más largos. No es todo violencia y pegarle a la pelota y con el saque no hace tanta diferencia como haces en otras superficies. Es un poco más jugado, hay un poco más de táctica, de estrategia, y no solo hay que ver quién le pega más fuerte. Todavía resiste el polvo de ladrillo, a pesar de que cada vez tiene menos lugar, tiene menos torneos. Los jugadores quizás eligen otras superficies, pero aún así es una superficie que va a resistir y que sigue. Y tiene que seguir resistiendo. Así y es algo. Los Grand Slam a 5 sets se mantienen. Sí. El polvo de ladrillo también tiene que mantenerse. Y es algo de lo que vamos a charlar ahora, cuando volvamos del corte.